todos. Es un gusto para AMAPSI, para la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, estar con ustedes una vez más. Hemos organizado una serie de conferencias, de ciclos de conferencias, y las vamos a estar realizando a lo largo de todos estos meses, y yo creo que ya va a ser un proyecto permanente. Hemos tenido excelente recepción y creemos que con esto pues estamos contribuyendo en mucho con la sociedad y principalmente con la comunidad de psicólogos para aportar mucho de lo que nuestros docentes pueden dar. ¿Saben? Tenemos excelente una planta de maestros de un gran nivel académico. Y bueno, pues el día de hoy tenemos la fortuna de tener al maestro Mauricio Fausto Gómez Lamont, quien nos hará la presentación de su libro La terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT. Pero antes les comento un poco la dinámica. El doctor Fausto va a tener aproximadamente 45 minutos para exponer, para hacer la presentación del libro, y posteriormente daremos un espacio de 30 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, pero le vamos a pedir a la maestra Josefina Casas, quien es otra de nuestras docentes, que pueda dar lectura a una semblanza curricular para que conozcan quién es el maestro Fausto, doctor Fausto, perdón. Adelante, Josefina. Gracias. Pues hablando de excelencia, pues me toca dar lectura al currículum de Mario Fausto Gómez Lamont. Y ustedes tomen nota de todo lo que tenemos aquí, que vamos a tener aquí, hay que aprovechar en esta tarde. Fausto es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Es especialista y maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Tiene la maestría en Psicoterapia Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de México. Hizo estancias de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz con los temas de trastorno de ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria asociados a la violencia de género. En el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, su investigación giró en torno a la bioética y el suicidio en jóvenes LGBT. Ha sido consultor para la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, y para el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, formando parte del grupo de trabajo para la activación de la alerta de género en el estado de Puebla. Tuvo intervenciones en el Senado de la República, acompañando la iniciativa de ley contra las terapias de conversión. Actualmente es profesor definitivo en la carrera de Psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Iztacala de la UNAM, así como profesor invitado en el posgrado de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es consultor para la Oficina de la Abogada General en la UNAM, elaborando un capítulo en el libro El Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, y para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, habiendo colaborado en la elaboración de la guía Nada que Curar. Es responsable del colectivo de estudios de género del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM FES Iztacala. Es autor de diversos artículos publicados en revistas de la UNAM, así como co-coordinador del libro La terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT+, editada y publicada por la UNAM y PAX, que es el libro que hoy nos va a presentar. Le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia al maestro Fausto Gómez Lamont. Tu audio no está prendido, micrófono. Fausto. Ya, es que como mi gata está en celo, anda con unos gritos de verdad de por favor que alguien me haga un favorcito. Por eso puse el micrófono ahorita en off, pero bueno, ya ahorita creo que ya se cayó. Y no, pues nada, o sea, estoy muy agradecido del espacio, porque además, pues el doctor Marco Murueta escribió una presentación lindísima sobre este mismo libro, entonces, la verdad, pues Amapsi, pues es mi casa, tengo muchísimas amigas ahí, entre ellas José, la maestra Rosario,
¿no? Tania Prado, ¿no? Entonces hay un montón de gente que la verdad quiero mucho y es como pues compartir algo que es de casa, ¿no? Es algo que tiene que ver con lo que estoy compartiendo también ahí en AMAPSI, que es lo del diplomado en sexología clínica y terapia de pareja. Y pues nada, o sea, compartirles que el libro en primer lugar es de acceso gratuito. ¿Por qué? Porque creemos también en esta postura política, todas las que contribuimos en el libro, que pues la educación tiene que ser como una parte del espacio democrático. Entonces, si ustedes lo googlean, ponen la terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT, lo pueden descargar de forma gratuita en Google Books y pues nada, ahí lo pueden encontrar. O si ya no lo encuentran, pues también con el mismo nombre ponen ResearchGate, Mario Fausto Gómez Lamont, y ahí se los puedo descargar, ¿no? Un poquito de historia quiero compartirles en la elaboración del libro, ¿no? Porque muchas voces fueron las que contribuyeron en el libro, no solamente soy yo, está la maestra Aura Silva Aragón, una querida amiga que se sumó a la causa, también está María Ordorica, que escribió un capítulo, entre otras personas, ¿no? Que precisamente nuestra idea era lo siguiente, quiero partir de una anécdota, ¿no? Porque nuestra posición o nuestra postura es socialista y además es feminista, y ahorita voy a decir por qué. Yo hace unos años, como más o menos 2013, intenté entrar a la maestría en terapia familiar en la UNAM. Había pasado todos los filtros porque al momento de que te citan para la entrevista, pues es que ya pasaste el filtro de metodología de la investigación y ya pasaste también el examen de inglés, lo único que falta es la entrevista. Entonces yo tenía muchísimas ganas de entrar a la maestría, pues claro, pues es una oportunidad padrísima porque es la UNAM, te pagan por estudiar y dices, bueno, qué mejor, ¿no? Pero desgraciadamente acaba como que a quien le debo de dar las gracias por este libro, esta iniciativa, me toca ser entrevistado por una profesora que se llama Silvia Vite, ahora ya está jubilada, y en este proceso de la entrevista me empezó a hacer una serie de preguntas que yo en su momento pues no podía nombrar, es decir, no podía yo decir, estas preguntas parece que no van, porque primero en el ejercicio de poder yo era un alumno, un aspirante, entonces tengo mucho menor poder para poder alzar la voz o decir algo con respecto a quien lo tiene, y en este caso era la entrevistadora. Ella asumía, y ahorita me doy cuenta que hay un error ahí dentro de las formaciones en terapia familiar, ella asumía mi heterosexualidad. Yo para ese momento apenas le había dicho a algunos compañeros, algunas amistades, mi orientación sexual. Lo que comprende una dificultad también para ponerlo en el espacio público. Eso lo vuelve como más delicado el asunto, ¿no? Entonces ella en la entrevista llegó un punto en que en vez de preguntarme sobre mis proyectos de investigación, lo que yo quisiera desarrollar en la maestría, decide preguntarme sobre mi novia. Oye, ¿tú tienes novia? Yo le decía, pues no. ¿Y por qué no tienes novia? Alguien tiene que tener novia. Sabes que como terapeuta de pareja tienes que tener novia. Entonces era así como, anda, como terapeuta, bueno, ¿cómo te lo digo, no? Bueno, soy homosexual. Y entonces la reacción fue la que me sorprendió, ¿no? En esta parte de, sí, está bien, ¿no? Como si realmente hubiese dicho algo desagradable, hubiese dicho mierda. O sea, había una expresión en su cara que hasta el momento ya pudiera decir de repugnancia, ¿no? No tenía ni siquiera la palabra para describir lo que había pasado en ese momento. Los resultados se dan 2 meses después y yo no quedo. El asunto más allá del dolor de no haber entrado, porque uno pone sus expectativas, vas pasando como las fases y cada una de las fases, y no estoy diciendo que ninguna otra persona que no haya entrado al posgrado no lo haya vivido y que bueno, sería interesante que cada que alguien no entrara al posgrado hiciera un libro, ¿no? Estaría súper interesante, ¿no? Pero acá el asunto era, ¿qué es lo que había pasado en ese momento? Eso siempre me causó como un escozor, ¿no? Decir, ¿por qué sus reacciones? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Entonces es ahí cuando yo tuve la oportunidad de entrar al programa de estudios, el programa universitario de estudios de género de la UNAM, el PUEG, ahora ya es centro,
Y tuve una tutora hermosísima, compañera en todo el proceso de investigación, que es la maestra Patricia Piñones. Ella, una de las cosas que me decía es de que no le sorprendía esa reacción, que no era la primera vez y no iba a ser la última de haberse enterado que una terapeuta familiar había actuado como había actuado con la que me había topado. Eso profundizó toda una pregunta que llevó a un campo de investigación. Para ese entonces ya había entrado a medicina social y una de sus líneas es recursos humanos en salud. No me gusta tanto el término recursos humanos porque se me hace como muy del área empresarial, pero pues ellos lo nombran así. Entonces a esa línea de investigación me adscribí y el proyecto era precisamente comprender, conocer si existían o no prejuicios heterosexistas y homofóbicos en las formaciones de terapia familiar en México. Entonces ese fue como el primer ángulo, digamos, para poder contemplar los primeros 2 o 3 capítulos de este libro, porque además este libro coincide con varias investigaciones, no solamente las mías, las de María Ordorica, las de precisamente Aura Silva, las de Liliana Reveles. Entonces fue ahí cuando podía de alguna manera poner una pregunta de una vivencia personal en el espacio público y político que viene siendo el espacio terapéutico, ¿no? Y entonces ahí coincide otra vez con la epistemología del feminismo. Lo personal es político, ¿no? Que viene de la tesis de Kate Miller. Decir, es que aquello que transita en la comprensión de cómo vivimos nuestras corporalidades, seamos hombres, seamos mujeres, transita por el orden de género. Y el orden de género está conectado con una idea institucionalizada de heterosexualidad, a la que le vamos a llamar heteronorma. Entonces, me impresionó bastante que en el momento que hicimos 3 proyectos de investigación, eran 3 líneas que corrían de forma paralela. Por un lado, era saber si los programas de maestría en terapia familiar, programas que se hayan mantenido durante 10 años, tenían en su plantilla curricular temas de diversidad sexual. Porque una cosa es hablar de género y quedarse con comprensión de los roles de género, que de hecho esa es una comprensión muy básica, muy cerrada. Lo que es la identidad de género es mucho más compleja que solamente hablar de los roles de género al interior de las familias. Que sexualidad se quedaba mucho en la heteronorma, es decir, hablar de parejas todo el tiempo heterosexuales y nada de diversidad sexual. Entonces veíamos que para el 2014 solamente un programa en todo México contemplaba en su unidad curricular la diversidad sexual. Luego entonces la otra fase era, ya entendimos que en México hasta el 2014 hubo un incremento del 10%, no, era del 20% de programas, porque existían 61 para el 2000, creo que era el 2010, y para el 2014 ya habían 76 programas de terapia familiar más en México, ¿no? Y entonces era analizar los que habrían subsistido 10 años con reboe, porque luego hay unos que trafican reboes, ¿no? Y no importa que si tienen su sede en Michoacán, que si tienen su sede en Puebla, si es el mismo reboe, eso es un delito, por cierto. Es parte de lo que salió en la investigación. Luego entonces era hacer una encuesta a 100 egresados y egresadas de terapia familiar preguntándoles, básicamente, entre muchos temas, si habían visto en sus formaciones de terapia familiar lo que era cómo trabajar con una pareja homosexual, ¿no? Y que de hecho ahí se desglosaban otros apartados, como por ejemplo si conocían lo que era la terapia afirmativa, tanto en su modalidad individual como a nivel familiar, y que de hecho de esa terapia, Caitlin Ryan, que es una investigadora con la cual pudimos trabajar en la ONU cuando se hizo el manual de Nada que Curar, que ella tiene un programa que ya dice, es que ya tenemos que pasar de esta idea de la afirmación, ya tenemos que hablar de la aceptación. Entonces hace todo un proyecto de trabajo con familias desde la idea, desde un modelo que se le llama la aceptación, ¿no? Pero bueno, eso es como ya lo más contemporáneo. Para este momento les preguntamos, oye, ¿viste por lo menos terapia afirmativa? Decían que no. O sea, que no habían entendido, que no habían comprendido, que no habían visto nada de estos temas. Entonces, ese es el vacío que dejaban primero nuestra investigación de que los programas de terapia familiar a nivel federal, los que habían subsistido 10 años con reboe,
no tenían temas de diversidad sexual. Y luego, cuando le preguntabas a los egresados si lo habían para confirmar este dato, para ver la influencia que tiene el programa de estudios con las capacidades y competencias de un profesional, pues ellos nos decían que no. También otro dato importante. Marilena Medina Mora, en un reporte que hace para la Organización Panamericana de la Salud, en específico en el caso de la salud mental, esta mujer, para quienes no sean de México, ella es la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, en el área de epidemiología siempre reportan los datos con respecto a salud mental. Y en salud mental, el reporte era súper interesante porque veíamos el seguimiento que tienen. ¿Cuántos egresados hay en México cada año de enfermería, de medicina, de psicología? Pero donde se pierde el seguimiento es en los posgrados. ¿Por qué? Por la irregularidad. Se pierden los posgrados porque precisamente Secretaría de Salud tiene confirmados cuántas enfermeras primero egresan a nivel federal y cuántas de estas enfermeras y enfermeros entran a posgrados. Entonces podemos ver ahí incluso las brechas de género, que si cuántos hombres, cuántas mujeres pueden tener la oportunidad de hacer un posgrado de enfermería. Lo mismo pasa en medicina, pero en psicología no hay una estadística que reporte cuántos entran a posgrados en terapia familiar. Solamente los que se reportan a partir del 2001 hasta el 2020, o sea, ya tenemos 19 años, del posgrado de la UNAM. Primeramente, Campus Iztacala, Facultad de Psicología y hasta hace un año o dos, la FE Zaragoza. Lo que estaríamos hablando de lo que ellos sí pueden reportar. ¿Por qué? Porque no es ahora del coordinador de terapia familiar, sino que del mismo posgrado que tiene estos datos. ¿Por qué esto se vuelve relevante? Porque esto no es solamente hablar de las técnicas, sino hablar del contexto social y político en el cual transita nuestra propia disciplina y evidentemente una formación que en principio, si yo hago estas críticas, las hago con el más cariño posible. O sea, a mí me encanta la terapia familiar, o sea, me encanta también haber conocido tanta gente dentro del espacio y todas las competencias y todo lo que han ayudado. Y eso está excelente. El problema está de que no se pueden quedar ahí. Entonces, bueno, vimos que de estos 100 egresados, un 70% desconoce la terapia afirmativa para personas de la diversidad sexual. Pero no nos quedamos ahí, sino que revisamos las producciones que tienen en terapia familiar. Es decir, hasta el momento hay 2 revistas importantes en el campo de la terapia familiar, que viene siendo la revista Psicoterapia y Familia y la revista precisamente de redes. Psicoterapia y Familia hace como 6 años que ya falleció. Nadie es de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, asociación, por cierto, fraudulenta, porque no tiene reportes de, digamos, registros de planes presidenciales, ni objetivos cubiertos, ni siquiera tiene cuáles son los alcances poblacionales acerca de la terapia. Pero bueno, entonces vemos estos vacíos, grandes vacíos políticos que es importante que se miren y que se hagan evidentes, ¿no? Entonces vimos que en estos artículos, o sea, en análisis de 20 años, aproximadamente 420, 430 artículos publicados en 20 años en estas 2 revistas, en 20 años solamente 3 artículos de investigación habían de diversidad sexual. Entonces, si no lo tienes en la formación, no lo vas a tener en tu práctica. Y si no lo tienes en la práctica, tampoco lo vas a llevar a cabo a un tema de investigación. Vas a seguir reproduciendo lo mismo y que me parece que se han quedado en el hit, o sea, se le llama en análisis de música el one hit wonder, ¿no? Su acerejé de terapia familiar es niños y asma. A veces ese es el éxito, o sea, niños con asma y estudiarlos desde terapia familiar. Venga, ¿no? Entonces, vemos que hay un severo problema y no hay una producción académica, no hay al menos una revista especializada porque sería reductivo considerar que ya por eso nadie escribe terapia familiar. No, claro que sí, hay diversas fuentes, diversas revistas. Está precisamente la de AMAPSI, ¿no? La Alternativas en Psicología, que hay muchas personas que publican ahí. Pero nuevamente, si hiciéramos el metaanálisis, ¿cuántos son de diversidad sexual y que tengan que ver con terapia familiar sistémica? Y que se haya escrito durante los últimos 20 años. O sea, digo 20 años, ya no 5 porque de plano
nosotros por minoría somos minorías en todos los espacios. Entonces, tenemos toda esa circunstancia y que en Estados Unidos desde los años 80 ya se venían estudiando temas de diversidad sexual en el campo de la terapia familiar sistémica, ¿no? De ahí de que me base mucho en este metaanálisis, porque este metaanálisis no crean que se me ocurrió porque pues, es que tiene una genialidad ese Fausto. No, sino que hay un estudio previo de 20 años y que de hecho si comparábamos las cifras entre lo que se produce en Estados Unidos, que en 20 años produjeron 18,000 artículos de terapia familiar contra los 400 que se publicaron en 20 años aquí en México en revistas especializadas, porque se sabe que en Estados Unidos están los journals, ¿no? Entonces, hay esta gran diferencia. ¿Por qué? Porque no hay un interés en escribir. Entonces, creo que eso es como una gran ausencia, es una gran carencia, lastima mucho porque eso se traduce en una práctica concreta. Y por práctica concreta me refiero a las intervenciones, porque otro one hit wonder en terapia familiar es que hay que hacer del modelo lo suficientemente flexible para que todos quepan. Cuando esa es una gran ceguera. Esa es una ceguera de clase social, de raza, orientación sexual, ¿no? De condición geográfica, donde todos los modelos, perdónenme, pero son escritos por alguien y esta persona por lo general es un varón heterosexual, de clase media, media alta. ¿Y cómo sé este dato? ¿Cómo refuerzo este argumento? Porque la revista Redes hizo un metaanálisis de todos sus autores y autoras, o sea, todos los hombres y mujeres que habían publicado en esa revista especializada en terapia familiar. Donde vemos, es algo súper interesante desde los estudios de género, que es que vemos nuevamente que, o sea, primero piensen el espacio familiar como un espacio doméstico, un espacio feminizado, un espacio pensado para que las mujeres se queden ahí y que construyan identidad a través de la maternidad. En principio está ese, digamos, este supuesto hipotético, teórico y que tiene cierta materialidad en la realidad. Segundo, si el espacio doméstico es conocido culturalmente por un espacio familiar, lo interesante es de que la terapia familiar, quienes más escriben son hombres, a mujeres. Y la matrícula que hay en terapia familiar principalmente son mujeres. Entonces hay una cosa súper interesante ahí para hipotetizar, decir, o sea, si es un campo totalmente feminizado, ¿qué es lo que pasa con estas mujeres? ¿Por qué no tienen, por qué no tienen publicaciones ellas? Porque ahí está la cuestión de la división sexual del trabajo. Los varones tenemos mayor posibilidad para escribir. De ahí que me fuera o nos fuera, no solamente con un proyecto personal, que nos fuera importante que nuestras autoras estén cruzadas por algo que le conocemos como interseccionalidad, es decir, diversas identidades sociales y políticas al momento de escribir. Por ejemplo, tenemos a una autora que es una mujer trans, tenemos a una mujer que es lesbiana, tenemos a otra autora que es bisexual, tenemos a un autor, yo soy homosexual. Entonces, para demostrar que es necesario que se abran los espacios y que estos espacios tengan coherencia. En este sentido, les había dicho de Kate Miller, ¿no? Con lo personal es político. Porque reconocemos que es bien diferente la escritura de una persona homosexual a una mujer que sea bisexual o que sea lesbiana. Porque tienen experiencias no solamente profesionales que son diferentes, sino experiencias de vida que son totalmente diversas, ¿no? Que son trazadas por precisamente la discriminación y que nuevamente, yo siempre pongo este ejemplo, o sea, yo pudiera sentirme tranquilo al salir de mi casa y caminar por la calle, aunque sea de noche, y tal vez pueda yo tener miedo de ojalá no me asalten. Pero una mujer en ese mismo escenario, en la misma hora, en ese mismo lugar, ella va a tener un miedo totalmente diferente. Ella va a decir, ojalá no me violen o no me desaparezcan. Entonces, eso es pensar las cosas desde las cegueras interseccionales. Entonces, por eso yo no podría asumir en esta organización del libro que la mirada de un varón cis, homosexual, blanco, de clase media, pudiera ser representativa de todas las diversidades.
¿no? Entonces, de ahí que nuestro primer objetivo cuando planeamos el libro era que hubiese precisamente esta diversidad de escritoras, ¿no? También esta diversidad de posturas, ¿no? Porque leer a María Ordórica es súper diferente a leer un texto mío, por ejemplo. No es porque uno sea mejor y peor que el otro, sino que la forma en la que plasman sus propias inquietudes se ve reflejada en la manera en la que articulan las ideas. De hecho, incluso ella en algún momento dijo, ya yo me cansé de los terapeutas familiares, perdón, Fausto, yo te quiero, mucho cariño, bla, bla, pero me voy al psicoanálisis, porque no sintió un lugar, no sintió que hubiese cabida para ella. Ahora, también otro punto, ¿por qué sería importante escribir desde estos lugares? Por varias razones. Y eso ya tiene que ver con análisis de lo que es la difusión de la ciencia. En la difusión de la ciencia entendemos que es importante y es prioritario que se comprenda que la ciencia tiene una producción y esta producción oscila porque construye también subjetividad. Es decir, yo cuando en la licenciatura estaba leyendo a Freud, cuando construye subjetividad, construye básicamente lo siguiente. Yo estoy leyendo y yo me voy imaginando lo que él va haciendo. Me voy imaginando cómo es el consultorio que él tenía. Me imagino cómo era incluso él antes de ver alguna imagen. Empiezo a considerar que sus preocupaciones oscilaban en una sexualidad principalmente heterosexual. Eso es construir subjetividad. Pero ahora, cuando yo pongo esta cuestión de mi vivencia con una persona homosexual, yo digo, ¿dónde está mi vivencia ahí? No es porque tuviera que estar en cada texto, miren, acá está Fausto el homosexual, acá está Fausto, no, sino aquello que posibilitara en mi cabeza, en mi habitar esta ciudad, en habitar México, mi existencia, del sentirme tranquilo de que si yo voy con un terapeuta, no me va a discriminar. Que de hecho, cuando yo tuve un problema de pareja, lo primero que pregunté, tengo que buscar a un terapeuta de pareja que sea homosexual, ¿no? Porque no estoy seguro de que quien me vaya a recibir, me vaya a atender, realmente lo vaya a hacer desde un discurso de derechos humanos, reconociendo mi identidad. Cuando ya vi que en toda mi formación de más de 7 años, no veí textos que reflejaran una condición como la mía. De ahí la importancia de el otro texto que se hizo de Nada que curar, porque veíamos al revisar la... Hay un manual que sacó Secretaría de Salud de aquí de México, que lanza una serie de recomendaciones para la atención de población LGBT. Siendo Secretaría de Salud esta institución que representa todo el cuerpo de salud, toda la institucionalidad, llámese IMSS, se me fue industria privada, los demás hospitales que hay, primero, segundo y tercer nivel. Vemos que solamente cuentan de enfermería hasta medicina familiar, pero no hay psicología. Entonces, ese manual que sacó Secretaría de Salud para protocolizar las intervenciones con poblaciones LGBT, o sea, la máxima entidad de salud en México, no cuenta los psicólogos dentro de las intervenciones con este tipo de poblaciones. Entonces, ahí hay una ausencia. Hay una ausencia teórico, práctica, metodológica sobre cómo intervenir con esta población. Porque a través de o por la discriminación, tenemos patrones o lo que llamamos en lo que es salud colectiva, un proceso salud-enfermedad diferenciado por la condición de discriminación. De hecho, es parte de los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad y muerte, porque somos los primeros focos de infección en VIH, porque los espacios en los que nos desenvolvemos están muy alejados de la institucionalización de los derechos al acceso a la salud. Entonces, si yo además no siento tranquilidad para relacionarme con gente como yo en el espacio, como por ejemplo, voy a ponerlo así, la plancha al Zócalo de conocer a alguien o caminando por Madero, si yo no tengo ese espacio, voy a estar buscando lugares donde se pueda. ¿Y cuáles son los lugares? Los lugares más fronterizos de la ciudad, los lugares donde no hay un acceso ni al trabajo, ni a la salud, ni a la educación. Entonces, ahí es cuando vemos que se fabrica toda esta estructura.
De hecho, ¿por qué menciono esto? Porque una de las propuestas, y de hecho que ya estamos elaborando con una profesora de la Universidad de Georgia, María Bermúdez, desarrollamos algo que en terapia familiar se comprende como el pensamiento de tercer orden. Es decir, el análisis de los sistemas, ya no solamente terapéuticos, sino que de los sistemas sociales y su influencia en los sistemas terapéuticos, ¿no? Entonces, este libro, la verdad, ha sido un trabajo meramente colectivo, ha sido un trabajo que ha juntado diversas plumas, diversas voces que trataban de representar, si bien no de forma absoluta, pero sí representaban parte de la diversidad sexual, desde sus vivencias como mujeres, terapeutas y lesbianas, ¿no? Mujeres trans, para poder describir por qué es importante pensar esto en este espacio, ¿no? Por estas vivencias situadas que ellas tienen. No sé cómo ande de tiempo, creo que voy bien, ¿no? Es que estoy viendo acá. Sí, creo que sí voy bien. Sí, Sí, 10, porque... 15 minutos. Sí. Ah, va. Sí, para ir cerrando un poquito. Entonces, estos puntos para nosotras se volvieron fundamentales debido a que el tema de terapia familiar, al menos hipotéticamente hablando, porque no quiero generalizar, hay mucha gente trabajando temas muy interesantes dentro del área, pero al menos en temas de diversidad sexual hay un atraso de por lo menos 30 años. Y esto por los modelos empleados y la forma en la cual, vamos, se van recreando tecnológicamente, es decir, por artículos de investigación, cómo se van recreando sus estudios, ¿no? Cómo de alguna manera se sigue reproduciendo la idea del ciclo vital de la familia, cuando es totalmente heteronormado, también tiene elementos esperados de la división sexual del trabajo, donde supone que la diferencia entre familia y pareja es tener hijos. Luego hay otras voces disidentes que dicen, bueno, ya hay reconocimiento de todas las familias. Sin embargo, en la categoría, cuando hablamos en plurales, pareciera que el tema de la discriminación se reduce a un tema de lenguaje. Con el hecho de que tú pongas familias, ya pareciera que se incluyen todas y aún así no son nombradas, ¿no? Hasta años recientes veía como en las publicidades, tanto del ILEF, del IFAC, de Crisol, creo que Crisol todavía no he visto, ni siquiera tampoco del IFAC, temas que tengan que ver con diversidad sexual. Y eso que son las casas, las máximas casas fundadoras de la terapia familiar aquí en México, porque el fenómeno que vimos en este estudio fue que si bien parte de estas escuelas, las principales escuelas que tienen más de 10 años con Reboe, están localizadas aquí en la Ciudad de México. Entonces tienen una alta responsabilidad de ser incluyentes en sus formas de trabajo, porque son representativas de cierta forma, porque vimos cómo si pusiéramos una red, todo llega, todo viene de la Ciudad de México y se va para todas las entidades federativas. Está totalmente ¿cómo se le dice? Centralizado. Entonces es una gran responsabilidad el tomar una postura a favor de estos temas y también ser incluyentes, tener en su matrícula de docentes a personas de la diversidad sexual, porque incluso uno de los retos nos preguntábamos qué queremos hacer la invitación hacia una terapeuta familiar que sea trans, porque seguramente las hay, pero no tienen un lugar de visibilidad, ¿no? Entonces, cuando se hacen producciones de esta naturaleza, necesariamente nos estamos metiendo al tema de medios de comunicación. Y en medios de comunicación tiene que ver con difusión de la ciencia. Y en difusión de la ciencia entender que hay varios términos que los colectivos LGBT tuvimos que crear para poder denunciar esta ausencia, porque en esta ausencia lo que está haciendo o el mensaje que le está dejando a la población es de que no es necesario que nos muestren que somos un humano más, cuando históricamente nunca fuimos humanos, en términos legales, ¿no? Éramos enfermos, éramos escoria, la única forma, la única narrativa posible era aquella enunciada por la medicina, que del siglo XIX nos marcaba como enfermos mentales. Y luego
viene toda esta oleada del VIH-Sida y ahora éramos infectocontagiosos del VIH, ¿no? De ahí que hago también esta comparación con mis alumnos de metodología de la investigación. Hay una gran diferencia entre cómo se descubrió el VIH y cómo se descubre el COVID, que el COVID tardó 3 semanas y el otro 3 años, pero estaba mediado por una cuestión de indiferencia social, porque el que se enteraran que una persona homosexual estaba infectada con VIH y probablemente moría con SIDA, lo veían como una noticia tan alejada, tan fuera de sus propios intereses. Entonces, de ahí que los medios de comunicación y la apropiación de estos espacios no sea como bastante importante. Se inventaron un término y creo que con esta idea quiero ir cerrando esta pues, breve charla para que ya se vuelva realmente una charla. Hay un término que se construyó por los activistas de los medios de comunicación que se llama el queerbaiting. El queerbaiting tiene que ver con esas interpretaciones que se hacen de decir, ay, para ser incluyente, di que cualquiera de estos personajes de tal novela o de tal lugar son homosexuales. No más para que no estén jodiendo a esta gente. Y era interesante ver ese efecto, lo vimos con Harry Potter, cuando al final esta J.K. Rowling, o sea, cuando ya terminó de escribir todo, agarra, sí, por cierto, Dumbledore era marica. Yo no sé qué. O sea, cuando muchos adolescentes leyeron esas obras, hubo esta solicitud de por qué no veo ningún personaje LGBT en tu obra. Sí, pues a Dumbledore se echaba al Wunder, no sé qué cómo se llama el otro, ¿no? Y que apenas como que iban desarrollando. Es lo mismo aquí. Hay un queerbaiting en los modelos de terapia familiar. Sí, es que es que hablamos de familia, son plurales, ahí pueden entrar. Es queerbaiting, es agarrar y decir, sí, toma, tole con el dedo, ¿no? Ahí están, ¿no? También son personas. Cuando se ignora precisamente como todo este proceso, se despolitiza, porque acá también lo que queríamos era mostrar que la terapia es política. Y es política no en el sentido de enfrentamiento campal entre un partido y otro. Es política porque hay un ejercicio del poder entre quienes tienen acceso al poder y quienes lo reproducen. Y que entre ellos es esta bola de gente que se posiciona como los padres fundadores. Y perdón, pero pues necesitamos otras voces, ¿no? Una forma de narrar diferente el cómo hacer terapia. Ajá, entonces, pues nada, yo creo que lo dejaría hasta acá para, no sé si haya comentarios, porque la idea también es de que haya como un intercambio, haya como ese espacio pues, de diálogo, no que me quede yo con el soliloquio. Ay. Ya. Ay. Si hay alguna pregunta, si pueden escribirla en el chat. Bueno, pues les comento que esta presentación obedece a que este mes fue el mes y ayer, el día 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT. Entonces, con motivo de esta celebración y pues del mes, pues estamos haciendo esta presentación. Entonces, si tuvieran alguna pregunta, si nos pueden hacer favor. Miriam Santiago, si puedes hacer tu pregunta, Miriam. Adelante, Miriam, con tu comentario. Hola, muy buenas tardes. Sí, hola. adelante. Pues, bueno, antes de hacer mi pregunta, no sé si sea felicitar o agradecer que se estén abriendo este tipo de charlas y sobre todo en este tema enfocado a lo que es el ejercicio de la psicología, porque efectivamente yo no había encontrado, o no sé si no he buscado bien, no había encontrado como a dónde ir para saber cómo trabajar con personas de la comunidad LGBT. Y porque tengo un proyecto ahí en puerta, ¿no? Entonces, por un lado quiero agradecer el espacio. Y me gustaría preguntarle a Fausto,
Si aparte de su libro tiene como otras referencias que yo pueda consultar para saber cómo hacer este trabajo. Ok. No, pues con muchísimo gusto. Si quieres te paso mi correo. Hay unos textos que puedo publicar, pero pues no se trata solamente de mí, sino que hay otros aportes bastante interesantes. En Estados Unidos está el journal, se llama LGBT Psychology Issues, una cosa así, el Journal of LGBT Issues, una cosa así. Y ahí lo puedes también consultar. Hay diversas publicaciones que se han hecho con respecto a cómo intervenir desde el espacio educativo o ya desde el espacio, ¿cómo se llama? Clínico. El Family Process tiene algunas aportaciones bastante interesantes, aunque me iría más bien con el que es especializado. Salió en el Apple, en la biblioteca de Apple, un libro que la verdad, mira, te lo recomiendo solamente para que mires el índice y acaba, espero no me censuren por andar recomendando el tráfico de libros, pero o el uso del, ¿cómo se llama? Sci-Hub, que te recomiendo muchísimo que empieces a utilizar porque nos brinda un acceso automático a muchísimos journals que mediante el DOI, pues tú puedes ir descargando poco a poco. No encuentro el libro, qué caray, pero se llama algo así como Psychology and Activism LGBT y trae diversos aportes que esta revista, desde su fundación, empezó a publicar en los 80s y hasta el 2000 y que hacen como una recopilación de varios artículos. Entonces ahí pudieras averiguarlo, ¿no? O sea, por eso bajas como la muestra, está en el Apple, se llama así, Activism and Psychology LGBT, y puedes ver el índice y todos los artículos fueron publicados en ese journal. Entonces solamente es ubicar los artículos del journal, copiar el DOI, pasarlo al Sci-Hub y descargar los artículos, ¿no? Entonces yo te recomendaría eso. Ahí ando traficando libros, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Muy bien. Oh, ¿Alguna otra pregunta? Alejandra, aquí estoy viendo. Hola, ¿qué tal? Tengo dos dudas, Fausto. ¿Cuál fue la mayor enseñanza, satisfacción que te ha dejado realizar el trabajo? ¿Y cuál sería tu recomendación para nosotros como terapeutas con respecto a intervenciones con consultantes de la comunidad LGBT? Ay, Ale, tus preguntas son bien lindas. Mira, pues sí fue muchísima satisfacción, con ganas de más, porque luego cuando uno escribe se queda, ay, me falta esto, ay, me falta lo otro, ay, entonces, pues no lo puedes poner todo, ¿no? O sea, con ganas de seguir escribiendo y de hecho, ya estamos trabajando en otro libro, pero ya pensado más en la multi y socioculturalidad como categorías analíticas en el pensamiento tercer orden, en terapia familiar sistémica, y que eso precisamente, pues ahorita está, por eso llegué tarde a clases, que Ale es mi alumna, yo la quiero muchísimo, y llegué un poquito tarde porque andaba así apuradísimo con el texto que está en revisión, y eso va a ser una colaboración entre la UNAM y la Universidad de Georgia. Entonces estamos haciendo eso. ¿Qué recomendación? Híjole, me encantaría decir, hay muchísima investigación, sí, sí la hay. Lo malo es de que no tenemos acceso a ella. Entonces, es la cuestión de prepararnos, estar leyendo, siempre leer, leer y leer, ¿no? También buscar estos Sí. espacios que a mí me parecen muy importantes, que hayan espacios de acceso a la información, de acceso a clases, ¿no? Por ejemplo, para irse cultivando cada vez más en este tipo de temas, porque sabemos que hay grandes ausencias y nuestras formas de resistencia tienen que ver con el acceso a la información, ¿no? Ay, hay otras preguntitas. Sí, y hay otras dos preguntas. Bueno, ¿Me estás viendo? sí. ¿Las leo yo, Sí, maestra? bueno, ¿qué han investigado sobre la intervención de este tema en niños y adolescentes? ¿Qué nos puede recomendar como psicoterapeuta para poder apoyarlos? Ok, que hay un punto
O sea, sí se ha investigado sobre adolescencia, sobre todo ahorita está en el Senado toda la propuesta de ley para las infancias trans. ¿Eso qué significa? Significa que como terapeutas nos toca entender que un proceso de una persona transexual, una persona bisexual, una persona homosexual, una persona heterosexual, transitan de una manera súper diferente, ¿no? Y que hay configuraciones identitarias de, ahora sí, de subjetivación, de subjetividad de sí mismos y de sí mismas, sí mismes, tan variadas que tienen que ser también respetadas, porque luego pareciera que luego me hacen como una pregunta medio mañosa, ¿no? Como más bien en términos de cómo hacerle para patologizar a esta persona, cuando el trabajo con las adolescencias trans y toda la diversidad sexual parte de este principio, que quien tiene autoridad epistémica, y me voy a una autoridad epistémica sobre sí mismo, es la persona que vive esta situación, que si te está diciendo el día de hoy yo me nombro como Fausto y mañana me puedo nombrar como Ernestina, debes de respetar eso, ¿no? Entonces, tiene que ver un principio de esa autoridad epistémica que la tiene el individuo, en este caso la adolescente o el adolescente, que busca nombrarse de esa manera. Segundo, este es un proceso muy íntimo. Eso significa que la persona pasó mucho tiempo preguntándose cómo se iba a nombrar a sí mismo o a sí misma, a sí misma frente a un adulto. Entonces, el hecho de que esta persona pase por esa experiencia y luego se abra con otra persona y que esa otra persona le reciba con hostilidad, es un daño, ¿no? Es un daño terrible. Entonces, a eso es a lo que va. Por eso se habla ya de una autoridad, se llaman epistemologías testimoniales. El testimonio es el punto de partida para todo, ¿no? Se entiende y se tiene que respetar desde donde esta persona, desde su propia autoridad, el yo conozco, yo sé de mí, te quiero compartir esto. Entonces ahí es donde parte precisamente para infancias, sobre todo trans, el reconocer el cómo se nombra. Y precisamente para yo no entrar en pánico es comprender, es comprender que estas adolescencias no se les va a hormonizar desde el momento en que digan, tenga 12 años y que diga, ah, sí, yo me quiero nombrar, por ejemplo, pues de hombre a mujer, ¿no? Y me nombro ahora Sonia. Ajá. No, por eso tengo que entender que los procedimientos son los bloqueadores hormonales, para que si al momento llega a la pues, edad adulta, a los 18 años, la persona con esta autoridad epistémica diga, la verdad fue una linda experiencia, la verdad creo que no va por ahí lo mío, pero lo quise experimentar. Buenísimo, qué chido, pero también estuvo la otra posibilidad de decirnos la verdad, sí, sí me asumo, sí tuve el tiempo para meditar, quién era yo y lo quiero trabajar desde ahí. Y entonces ahí cuando ya pasan con los procesos hormonales. Pero hay que entender estos dos elementos, ¿no? O sea, para no entrar como en ese pánico, que es más bien como un pánico moral. Marisela Osorio Guzmán, muchas gracias, Mari. Dice, hola, gracias por abrir estos espacios de conversación. ¿Nos podrías dar tu opinión acerca de las terapias de conversión? ¿Hay algún medio donde se pueda hacer denuncias para un seguimiento serio de los casos? Qué bueno que lo preguntas, porque precisamente está precisamente en el Senado la propuesta de ley para precisamente prohibir este tipo de terapias. ¿Cuáles son los dientes que quedan flojos en esa ley? Que la misma psicoterapia no está regulada. O sea, no es como en Estados Unidos que tienes que pasar por un entrenamiento, tienes que pasar por una certificación y luego de esta certificación el ubicar tu consultorio. O sea, el problema de esta ley es de que nuestro uso de suelo es el uso de suelo comercial, no es uso de suelo clínico como lo establece COFEPRIS cuando alguien quiere abrir su consultorio, como por ejemplo de estas farmacias que luego se volvió como muy popular en los 90s y más adelante, lo estamos viviendo todavía, que si querías salir rápido de una crisis, consigue un espacio y hacías tu propio consultorio. Pero la regulación de COFEPRIS es bárbara y por eso no todos pueden tener un consultorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en México? Que aunque haya esta prohibición, la prohibición lo que dice es que al momento de detectar que algún familiar quiere obligar a algún adolescente a
tomar este tipo de terapias a razón de su orientación sexual, eso es un delito y entra a la ley internacional de derechos de la infancia y de las adolescencias en protección del menor y hasta puede ir a la cárcel los familiares que obligan al menor. ¿Cuál es la interpretación, digamos, interpretación negativa que han tenido de esto? Que dicen, pero si alguien va voluntariamente, pues es que no he entendido que si hay una estructura que rechaza a la diversidad sexual, pues claro que vas a querer ir supuestamente de forma voluntaria a una de estas charlatanerías, ¿no? Que básicamente son acciones que son violatorias a los derechos humanos porque hay una serie de restricciones y prohibiciones a la cual someten a las adolescentes y a los adolescentes como violaciones correctivas y además de, ¿cómo se le llama? Híjole, hay otro mecanismo que emplean esta gente charlatana, ¿no? Y que de ahí salió la nota del Mauricio Clark llorando y chillando que ahora lo iban a meter a la cárcel. Ya no le den publicidad a ese señor, que lo metan a la cárcel y ya, ¿no? Pero, bueno, ¿hay algún medio? Derechos humanos. Sería con derechos humanos necesariamente. No tenemos otro mecanismo. Muy bien. Paola López, muchas gracias por esta charla. ¿Cómo se puede dar el empoderamiento adecuado para pacientes que tienen miedo a aceptar su sexualidad, principalmente por todo lo que pasa en el día a día de racismo? Ok, ahí es interesante la pregunta porque hay una mezcla interseccional entre dos identidades, porque una cosa puede ser la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual y atravesada por una identidad racializada. ¿Qué es una identidad racializada? Cuando socialmente a mí por mi apariencia, mi tono de piel, se me asigna una condición etaria, como por ejemplo decir, es que seguramente tú eres Tzotzil, por ejemplo, seguramente tú eres esto, ¿no? Y hay una asignación racial, pero bueno, para que existiera una raza diferente, tendría que haber una diferencia genética lo suficientemente significativa para decir es que hay otra raza humana, pero bueno, es otro tema. El asunto que tiene que ver con el empoderamiento, tiene que ver con esta parte de estos dos procesos, estos dos modelos que han existido, la terapia afirmativa y la terapia de aceptación. Terapia afirmativa tiene que ver con que desde un modelo centrado en soluciones, pero soluciones enfocadas precisamente al dilema de la identidad y la orientación sexual de la persona. O sea, el proceso de empoderamiento, acuérdense que es como ese efecto final, ese resultado final que alguien ha tenido a través de un proceso de autovaloración y valoración social para que pueda asumirse frente a los otros diciendo el yo soy, ¿no? Entonces, las terapias de afirmación lo que hacen es precisamente confirmar la identidad de la persona a través de una serie de técnicas muy cercanas a la terapia breve, centrada en soluciones, de validar a la persona, validar las dudas, no precipitarse para exponerse y hablar sobre su orientación sexual, entre otros. De hecho, me parece muy interesante y muy pertinente esto que preguntas, Paola, porque actualmente estoy viendo a un consultante, él es una persona de Oaxaca, y él me dice, es que yo soy de pueblo, y aquí en mi comunidad, si alguien se enterara que yo soy homosexual, pierdo una serie de privilegios sociales que yo tenía por ser varón, por lo que se consideraba en mi comunidad como varón, ¿no? Entonces, ahí está esta parte, ¿no? De primero que nada, que la persona que se encuentra en una condición cruzada entre la homofobia y el racismo, nunca precipitar la salida del closet, porque yo puedo tener el privilegio de ser alguien de ciudad, con una apariencia, con una expresión de género masculina, con una tonalidad de piel blanca, y además yo lo hice cuando ya no tenía nada que perder, ya había terminado la universidad, ya podía emplearme, ya podía ser independiente económico. Pero si hay personas que están en dependencia económica, lo más adecuado son estrategias de resistencia. Por eso este tipo de trabajo lo hacemos mucho también con activistas. No estamos conectados con asociaciones civiles donde precisamente las personas pudieran tener como ese apoyo, ¿no? Donde pudieran decir, oye, ¿sabes qué? Necesito como una red de apoyo. Pues las asociaciones civiles. No todo se resuelve en terapia. Porque además ni siquiera es un tema de terapia, es un tema social. María Elena.
Ay, Elena Rosa. Maya, ¿cómo podemos ayudar como terapeutas a manejar el prejuicio y discriminación que experimentan las personas LGBT? Cuando estuvimos haciendo María Bermúdez y yo, María Bermúdez es mi querida tanto amiga como profesora, no saben, es una persona increíble. Ella es de Georgia. Cuando estuvimos como estudiando, porque queríamos ver qué podíamos hacer con esta publicación, porque nuestro posicionamiento es desde este reconocimiento de identidades interseccionales, desde el feminismo y demás. Una de las cosas que queríamos dejarles a las y los terapeutas era precisamente esta idea de que es que, a ver, primero, si asumimos que la terapia es un espacio político, significa que no todo se resuelve en el espacio de las cuatro paredes de un consultorio. Tenemos que comprender que asociaciones civiles trabajan ciertos temas para hacernos aliados. Y ahí surgió también un término. En terapia familiar se conoce como isomorfismo, como aquel término, voy a tratar de describirlo por la composición de la misma palabra. Iso, como prefijo, significa igual, parecido a, y morfos, de forma, es decir, tomar la misma forma. Entonces, en uno de los análisis que hacíamos en estas conversaciones perpetuas con María Bermúdez era esta parte de, a ver, existe el isomorfismo que en terapia familiar siempre se queda como ese warning de aguas con comportarte como alguien de la familia, es decir, asumir el rol de la mamá, de la tía, de la abuela, de quien se está hablando y que yo sentía alguna afinidad. Eso es el isomorfismo. Pero acá lo tratamos aguas con reproducir este estado heteropatriarcal. En este caso tiene que ver con decirle al consultante, digamos, alguien que ya está fuera del closet y el asunto no es ese, sino que decirle, oye, ¿y cuándo vas a tener familia? Oye, ¿y cuándo vas a tener un novio estable? Oye, es que esas relaciones que estás teniendo pues son un tanto peligrosas. Entonces ahí van otra vez estos prejuicios, ¿no? De la heteronorma, de que una relación adecuada, bonita, es la duradera, cuando no estamos hablando de las mismas condiciones, ¿no? De la misma configuración. Entonces, por eso es notar esas diferencias. Regreso un poco Bien. también a la pregunta Hilda porque... Chavarría, regresa a la pregunta. sí, nada más para checar, para ver si cubrí como todos los puntos. Ok, que revisar esta parte, qué tan parecido en mis intervenciones estoy reproduciendo heteronorma. Ese es como uno de los puntos. Y el otro, para terminar con las cadenas de discriminación, igual utilizamos ese término de isomorfismo. ¿Pero por qué? Para hablar precisamente de los aliados, porque sin aliados no habría nada de estos derechos ganados por el colectivo LGBT. También es reconocer que hay gente que se siente aliada y comprometida. Entonces, para ser aliado, yo tengo que entender cuáles son los pendientes que tienen en este momento, sus temores, como por ejemplo, yo puedo decir, yo soy un aliado del movimiento contrarracial y el movimiento contraclasismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien yo no lo vivo, no significa que no pueda yo tomar partido en términos de apoyar a las personas, no para ponerme yo en el centro y decir ahora yo soy el estandarte del movimiento contrarracista, no, no, eso es algo absurdo. Entonces va más bien en ese sentido, ¿no? Ok. Hilda Chavarría, felicitaciones por la charla, muy interesante y enriquecedora. Me interesaría mucho que compartieras estos artículos que mencionas y nos anexa aquí su correo. Ok, Y a ver. definitivamente lo que planteas, todos somos seres humanos. Gracias. Que hay una noción interesante, te invito a que leas a Donna Haraway, donde ella dice, no todos fuimos seres humanos. Las mujeres tuvieron que pasar por un proceso de análisis también, y no análisis psicoanalítico, es análisis político y social para que fueran humanos. En 1953 es cuando las mujeres acceden al voto aquí en México, porque antes eran propiedad de alguien, eran objeto, entonces no eran humanas. Las personas que viven la condición racial no eran considerados humanos, porque por su tono de piel se les consideraba que tenían un punto de inferioridad. Nunca fueron humanos tampoco, ¿no? O sea, fueron una serie de construcciones y configuraciones de un estado represor y que ahí tomó partido la psicología. Los test de inteligencia trataban de utilizarse correlacionando el origen racial y el puntaje de inteligencia. Entonces, bueno, no más porque me voló la cabeza un poquito el
que todos fuimos humanos. No, todos fuimos humanos. Incluso hay la propuesta de Donna Haraway de decir, ¿queremos ser humanos? Yo no estoy seguro. Luz María Aguilar Ramírez, primero, me encanta ver tu madurez profesional y personal. Enhorabuena, te quiero, Fausto. Ay, Segundo, segundo, un terapeuta a primera entrevista asume el nombre masculino que la chica pide. Envía mensaje de voz a los papás dando datos de endocrinólogo para cambio hormonal y ofrecer grupo para padres. Creo que eso no debería de ser el manejo. ¿Qué opinas? A ver, dice. Primero, muchas gracias, Luz. Te quiero muchísimo. Yo también es. Abracitos no infecciosos. Abrazos virtuales. A ver, en primera entrevista la chica asume, no, ok, ahí está la autoridad epistémica. Envía un mensaje de voz, los datos a los papás, dando para el cambio hormonal y ofrece grupo para padres. Ok, donde ella precisamente está asumiendo toda la autoridad de su cambio de identidad. Necesitaría mayor contexto, pero por lo que pude leer en ese momento, cuando llamamos autoridad epistémica, es la autoridad que tiene una persona para decidir sobre su propia vida. De hecho, cuando hablamos de multiculturalidad y socioculturalidad en los modelos de terapia, asumimos el primer principio, que es de derechos humanos. Derechos humanos viene a regular aquel Estado que suponía tener la autoridad para asignar quién merecía la justicia y quién no. Derechos humanos lo que hace es precisamente romper, por eso es algo súper interesantísimo, súper de la posmodernidad, donde rompe con estas autoridades epistémicas incuestionables que venían del Estado, del aparato estatal. Y entonces aquí lo que nos confronta quizás mucho, al menos por lo que pude leer, necesitaría más elementos para poder dar otro tipo de inferencias, pero es que está asumiendo una autoridad. Y déjenme decirles que también hay algo, y eso se lee por parte de activistas. Hay una autora, se llama Virginie Despentes, ella escribe un libro fabuloso, se los recomiendo, que se llama La teoría King Kong. Ella, influenciada por otras autoras feministas como Donna Haraway, ella escribe y dice, la verdad, a ver, yo fui violada. Y yo cuando buscaba apoyo, buscaba ayuda en los textos, tanto de psicología y demás, lo único que encontraba era como esos testimonios de, ay, la víctima está triste, está deteriorada, necesita papacho. O sea, como una cuestión decía, a ver, no habían escritos donde dijeran, hay mujeres encabronadas por la violación, como que buscan el perfil de la buena víctima. Entonces acá estamos viendo que hay una persona que se asume de otro género, que ahí viene la autoridad que tiene sobre sí misma, sobre su propia identidad, y que además, probablemente por lo poquito que leí, seguramente está enojada. Algo vivió y hay que entender que ese proceso de enojo es parte de la situación de injusticia ante no permitirle tener una autoridad sobre sí mismo. O sea, imagínense que yo dijera, lo voy a poner y no lo quiero reducir a eso, pero es lo más cercano que se me ocurre en este momento que yo diga, a ver, no me gusta el nombre de Mario, por favor llámeme Fausto. Y que todo el tiempo me estén chingue, Mario, Mario, Mario. Y es la verdad, no me gusta el nombre de Mario. Pero entonces ahí están chingue, Fausto, Fausto. Digo, Mario, 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 ¿no? Entonces, porque yo tengo una construcción identitaria sobre Mario y que yo digo, no me representa. Ese nombre está ahí de pila, lo tengo que cargar, está bien, pero no me representa. Ahora imagínense que duro y dale, te están chingando. Y pero yo soy un grosero, se me sale de todo el corazón, esa capela. Entonces, digamos, ahí están como estos roles. Seguramente está enojada y entonces, o enojado, entonces hay que darle la posibilidad de externar ese enojo y hablar desde el por cómo es que está enojado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien. Patricia Hurtado, muchas gracias por la experiencia. Debo entrar a clase. Hasta pronto. Saludos a todos. Ay, sí, ya la había. Marisol, Marisol Fausto, sin duda un tema profundo. Felicidad y gracias por la aportación. Dos preguntas. ¿Por qué tú no usas todas las siglas LGBTIQA? ¿Y podrías ampliar un poco más sobre lo que comentaste de resistencia? Felicidades. Buenísimo. Ok.
Este es un tema importante también. El acrónimo, no necesariamente en todos los lugares de enunciación se pronuncia lo LGBT, TTIQA, como por ejemplo en el seminario que tenemos en la UNAM, que es de hecho, de ahí nacen también muchos de los aportes de las y los estudiantes que tenemos en ese seminario. Una de ellas es nuestra observadora de derechos humanos en la práctica clínica, que creo que en toda supervisión debe de haber un observante de derechos humanos, pero bueno, es mucho pedir. El acrónimo tiene efectos de tipo de reconocimiento de activistas, es decir, para nosotras hablar de LGBT más significaba también la posibilidad de que se lea en otros países, porque el LGBT más o en inglés plus, LGBT plus, se entiende en esa parte, en ese acrónimo, pero entendemos también que, como por ejemplo, la T puede ser esa categoría campana que supone representar a travestis, transgénero, transexuales, cuando realmente no. Entonces, dependiendo ahí. Acá elegimos eso para la visibilización del tema, pero es muy cierto. De hecho, en el texto de María Ordorica hay varios momentos en los que ella sí amplía el acrónimo. Pero el acrónimo no depende de una autoridad institucional, sino de las, digamos, testimonios situados, los testimonios que digan, ¿saben qué? Yo sí me gusta lo LGBT más, o como por ejemplo las mujeres mushe que no se consideran dentro de lo LGBT, por ejemplo, o están los dos espíritus, que en Canadá el acrónimo se sube a LGBTTIQA2 porque incluyen precisamente a dos espíritus, ¿no? Entonces tiene que ver más bien como que con el uso regional. Muy bien. César Centeno, gracias Fausto. Es un gran placer, es un placer seguir aprendiendo de ti. Sin duda eres un gran conocedor del tema y haces muy fácil entender los conceptos. Muchas felicidades. Gracias, César. César es uno de nuestros alumnos. Abrazos no infecciosos. María Guadalupe Segura, gracias por la charla. Considero necesario ir rompiendo estereotipos. Buenísimo. Gracias también por el espacio. Pues todavía hay un buen de tiempo, ¿eh? Entonces. Sí, así es, todavía tenemos espacio para más preguntas, comentarios. Digo que a mí me encanta el parloteo, entonces ustedes sigan. Sí, adelante con más preguntas. Bueno, Miriam Santiago, me falta mucho por aprender. Muchas gracias por la charla. La segunda pregunta de Marisol, ¿podrías ampliar un poco más sobre lo que comentaste de resistencia? Sí, a ver. Qué bueno que lo preguntas, gracias Raúl. Raúl fue mi tesista, si es que estamos hablando si estamos hablando del mismo de Raúl, creo que sí fue mi tesista, que es de Querétaro. La noción de resistencia, ahí dice que sí, Entonces, cuando hablamos precisamente de resistencia, ojo, no estoy hablando desde el argot y del término psicoanalítico, que tiene todo un proceder totalmente diferente, totalmente distinto, que ante la situación de la transgresión hacia el inconsciente, pues salen los mecanismos de defensa para lo que son, para defender al inconsciente, ¿no? Acá, en términos políticos, estamos hablando de las resistencias. ¿Cómo le haces tú frente a este poder? Y creo que ahí se enlaza con otro tema importante. Muchas veces en terapia familiar, sobre todo terapia narrativa y todas las terapias posmodernas, dicen, no, es que sí tenemos una lectura de Michel Foucault, sí entendemos esta parte del poder, pero lo que pasa ahí, y acá va el dato ñoño, al leer a una filósofa de la ciencia, insisto, Donna Haraway, ella dice, aquí hay un problema con la lectura que se está teniendo con Michel Foucault. Se está entendiendo como al poder, como esa cosa que está en todos lados y es como un monstruo invisible. De hecho, hay un texto que se llama El monstruo. ¿Cómo se llama? Aquí lo tengo. Se llama... Pum, 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 pum. Ay, los dejo ahí en ascuas porque... Híjole. Creo que tiene el nombre de esa maravillosa bestia del poder, pero es una bestia uniforme, una bestia que está en todas partes y a la vez pareciera que no lo está. Entonces Donna Haraway lo que dice, ojo, el poder tiene tiene un tono de piel muy claro, tiene una sexualidad, tiene una identidad de género,
sea, no nos hagamos locos de que el poder pareciera que está en el aire como el amor, sino que el poder es aquello que está en las estructuras sociales, el poder que está en el racismo, el poder que está en el cis heteropatriarcado, el poder que está precisamente en el sexismo. Entonces, tiene forma y es una forma muy clara. Entonces, es ahí donde discrepamos, nos distanciamos un poco con esas posturas postmodernas que dicen, el poder está en todos lados, tenemos historias de resistencia, tenemos historias... Sí, pero ojo, yo puedo decir que mi vivencia con este monstruo llamado poder no se parece en nada con el del chico que está viviendo allá en Oaxaca, en su comunidad. O sea, tienen una claridad, ¿no? Hay otra preguntilla por ahí. No, es la pregunta. Ah, Raúl. Sí, Raúl Montes. Oye, pero no sé si Raúl contesté la pregunta. Raúl. Raúl. Sí. Sí, sí, sí. Todavía seguirá Mauricio porque Mauricio también es alguien que yo conozco y también sabe mucho del tema. Era la pregunta. Mauricio. Ah, sí que era la pregunta de Marisol. Así que Sigue. no te hagas, Mauricio. Sí, bueno, también está Luz María Aguilar, que fue que es nuestra Ajá. docente, nuestra maestra de Sí. psicoanálisis, que le encantó, bueno, que hizo la pregunta sobre el terapeuta. Luz María, si quieras ampliar tu pregunta, comentar. Sí, sí, por favor. Adelante. Entiendo la autoridad epistémica y en esa no tengo inconveniente, ¿no? Ah, El punto es, yo creo que en el manejo sería importante también considerar a los papás, ¿no? ajá. Yo creo Ajá. que la chica está en su derecho de haber pedido un nombre masculino. El punto es, los papás me hablaron así muy asustados porque implicaba por un mensaje de voz, ¿no? Llamándole ya con un nombre que ellos no conocían, ¿no? Claro. Con un nombre masculino. Ellos están claros de que su hija estaba caminando, dicen ellos textual, ¿no? Caminando hacia otro lugar. Pero el punto aquí, el punto medular es el manejo terapéutico. Ajá. Le asumo porque lo entiendo y hoy como lo explicas mucho más, ¿no? Esa autoridad epistémica del nombre, pero el manejo de, les doy los datos de un endocrino, mañana los esperamos al grupo, ahí pueden hablar de cómo se sienten y por qué no preguntó cómo se sienten, ¿no? ¿Por qué no preguntó en una entrevista a un virtual, que ahorita pues está haciendo la modalidad, a un virtual, una entrevista con ellos, papás jubilados, papás ya conservadores, que aún ni con todo y ello han tenido apertura, pero este manejo impactó muchísimo, muchísimo, más allá de la elección de la chica, impactó mucho por un mensaje de voz, de WhatsApp, y mañana los esperamos, ¿no? Yo creo que también aquí está el derecho de los papás, el derecho de la familia, sí, para la cual también va a ser sumamente difícil. Claro. Ah, ok. Ya con más elementos. Híjole, hay algo que hemos estado también trabajando mucho que se le llaman, pero viene dos partes. Uno de un texto de esta Sara Met, se llama La política cultural de las emociones, y el otro, El giro afectivo en la sociología de las emociones. ¿En qué convergen estos dos? De tratar de entender los procesos a través de las manifestaciones afectivas, como por ejemplo, este chavo, si busca ya el nombrarse desde masculino, está bien enojado, está, pero súper, súper enojado. Y si bien tiene su derecho, quizás ahí el trabajo sí busca mucho esta parte de la... es que se me venía a la cabeza la palabra mediación, pero no estoy muy seguro si tenga que ver con un proceso de mediación. Pero lo que sí es lograr un espacio de escucha entre el enojo
totalmente condensado por no haber sido nombrado tal vez en algún momento, porque hay que entender, y me asumo ahí, somos poblaciones bien difíciles. O sea, somos bien difíciles porque al momento en que politizamos nuestras identidades es cuando sentimos este empoderamiento, anteriormente habían hecho esa pregunta, y sentimos esa libertad de denunciar y a veces no sabemos por dónde empezar. Y lo primero que hacemos es partimos en dos a la familia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí falta también como información, al menos para mí, sería para no hablar desde más cegueras, porque nuevamente yo tengo la ceguera de un chavo cis homosexual, ¿no? O sea, mi salir de closet fue menos complicado que el de este chavo, ¿no? Por ejemplo, si ya busca nombrarse así, quizás es escuchar, darle el espacio de escucha a los familiares, porque puede ser que ellos básicamente sean aliados y sus temores serán otros, y dado todo el rechazo que pudo haber sentido en infancia, adolescencia, pues se combinan y ¡pum! Como que detona todo, ¿no? Pero lo estaría pensando desde ahí, ¿no? Que hay dos efectos emocionales muy cabrones, ¿no? Esa parte como del miedo de los familiares, porque a final de cuentas estamos hablando pues de su hijo, hija, ¿no? Toda una historia y que los papás tienen que pasar por un duelo ante la pérdida de la expectativa que tenían de su hija, ahora hijo, y tal vez del manejo que no fue tan adecuado por parte de este chavo. Y la explicación, al menos que yo le encontré en ese momento, es este enojo. Y hay que paliar también como ese enojo, ¿no? Porque algo está, tienen que ir al grupo, que no sé qué. Claro, o sea, está chido, o sea, te empoderas, pero también hay que tener, vámonos poco a poco, o sea, así como caballos desbocadísimo, ¿no? Y claro, por justa razón, o sea, la discriminación y luego la esperanza de vida que tiene una persona trans en esta ciudad es de 40 años. Hace 15 días mataron a esta activista trans médica y es una cosa bárbara, ¿no? O sea, ahí está la parte yo que entendería, ahí está el enojo, ¿no? O sea, pero lo está dirigiendo con quienes no son tal vez los enemigos. Tendría que ver, no por querer asignar enemigos, pero tendríamos que conocer la historia de esta familia también, ¿no? Pero sí, en efecto, o sea, ya conociendo más, no sé, sentiría como mucho pesar por ambas partes, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Más bien como esa parte. Ay, yo a ti, lo sabes. Se necesita ya lo físico, digo, de abrazo. Muy bien. Geraldine, felicidades, Fausto. Gracias por compartir tu sabiduría. Mucho que aprender de ti. Bárbara Galvez, ¿qué material de lectura se le puede sugerir a adolescentes que tienen dificultad para identificar sus preferencias? Si bien ahora los medios de comunicación han ayudado para la difusión de muchos materiales y hay muchos materiales ya visuales, es decir, creo que hay esta otra parte, nuevamente les decía que yo me metí también con medios de comunicación, de estudiar un poquito esto que se llama queerbaiting. Ahora que ya hay muchos medios de comunicación, mucho, digamos, ¿cómo se le dice? Con mucha oferta cultural, pudiera haber, dependiendo también la situación, porque no es igual lo que consumiría un chico cis homosexual a una chica transexual, bisexual, o sea, depende, ¿no? Entonces, por un lado, tendríamos que hablar de que es una orientación y que la orientación sexual se descubre y cada quien tiene sus propios momentos, sus propios periodos. Si estamos hablando de un adolescente cis homosexual, yo le recomendaría muchísimo, ahora sí, la dupla. La película de Love Simon primero y luego Love Victor. ¿Por qué esta dupla? Porque una sale de esta novela, este cuento, no me acuerdo de la autora, y que luego lo vuelve en película, y es muy bonita, pero, y aquí viene la parte interesante y la parte ñoña, porque luego me pongo a estudiar ese tipo de cosas, se le criticó al director de esa película porque nos mostraba un chico cis homosexual, blanco de Estados Unidos, con una mamá feminista, o sea, ¿qué más quería para la aceptación? ¿No? Una mamá feminista, un papá sensible, una hermana amorosa, que aunque les costó trabajo escuchar la declaración de su homosexualidad, lo apoyaban. Chévere, ¿no?
Escuchando esas críticas, hacen Love, Victor, la cual es excelente porque esa ya es una serie y ya te cuenta como todo ese proceso que Víctor tuvo que pasar para asumir su orientación sexual, ¿no? Pasar por una serie de novias, de ocultarse, porque además él viene de una familia latina, migrante, es decir, su tono de piel lo identifica en su público como un individualizado, ¿no? Entonces actúan en consecuencia a. Entonces, ese tipo de producciones ayudan muchísimo porque nos ayuda a entender también que cada quien tiene su propio momento. Por eso se vuelve tan importante. Yo he visto en redes sociales, luego sondeo mucho, amo las redes sociales, también me desestresan y otras veces me empeoran, pero bueno. Estos comentarios que habían hecho sobre, ay, es necesario que salgan del closet si todos somos personas. Ojo, o sea, por eso ahí viene como la autoridad epistémica. Cada quien al conocer su propio contexto sabe las razones por las cuales tarda tanto en salir del closet. Y aunque se ha popularizado mucho el coming out y ay, qué bonito, y hasta hay un día, creo que en octubre del coming out, ojo, no nos vayamos con las apariencias. Salimos quienes podemos. Hay otros que no porque depende incluso su propia vida de eso. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de no andar recomendando a la gente, ay, sí, no, pues ya diles, ¿no? Y a estimular, no, sí, no, ojo, o sea, conoce el contexto. Me decían cuando presenté el libro en Tlaxcala, es que hay una comunidad aquí y fíjate que hay un chaval, adolescente, homosexual, y que ya le hemos dicho varias veces que salga del closet. Y yo estaba, santa madre, o sea, ¿de qué comunidad es en primera? Para saber que no corre peligro su vida. Y eso pasó aquí en la Ciudad de México hace como 5 años. Trajeron a un terapeuta de Nueva York, de ahí viene la parte de la ceguera, que trabaja con comunidad trans allá en el Bronx. Y al momento que le trajeron aquí en México a una familia creo que una chica trans, sí, con una chica trans. O sea, imagínense, de Tláhuac. O sea, para quienes sean de la ciudad, ya se imaginarán la peligrosidad de Tláhuac, ¿no? O sea, sin que seas de alguna orientación, ya es peligroso, ¿no? Ahora imagínense con una orientación y con una identidad de género no hegemónica, peor aún. Y este terapeuta le prescribe como ritual el, mira, ¿sabes qué? Ahora tu mamá te va a hablar en femenino y vamos a celebrar como tus 15 años en toda la colonia, vas a salir, pero ya vestida de mujer y con tu mamá, y tu mamá te va a presentar a todos los vecinos. Dije, este imbécil no sabe qué es Tláhuac, ¿verdad? Sí. O sea, aunque era con una buena intención y obedece a los principios sistémicos que las intervenciones de los rituales generan identidad porque hay una combinación entre temporalidad y afectos, perdóname, pero no estaba viendo que el agua la pueden matar, ¿no? Entonces, por eso ahí está esta parte, ¿no? Regreso a la parte de los materiales porque ya ven, me gusta irme a la luna y más allá. Tiene que ver con esta parte de, hay muchos materiales, les recomiendo series como Love Simon, Love Victor, de materiales está que publicamos por parte de la ONU, que es Nada que curar, y que trae una serie como de el ABC de diversidad sexual y las identidades sexogenéricas, al igual como derechos humanos y la prevención de terapias de conversión. Entonces, ese material les puede ser muy útil. Y también pues está el libro, ¿no? El libro, y ambos son de acceso gratuito, entonces no creo que haya ahí una dificultad de acceso al material porque son gratuitos. Ok. Yolanda Campos, entiendo que cada caso es único, pero me gustaría saber cuáles son las principales problemáticas que has atendido en esta población. Supongo que se refiere aquí en la ciudad. Exactamente, porque pues yo parto de esta ceguera, yo no sé, de hecho, con mis consultantes que me contactan, que son de Oaxaca o de otras entidades federativas, yo les digo, y sabes qué, mira, yo parto desde estas cegueras, ¿no? Y estas ideas que tal vez te voy a estar compartiendo, siéntete libre también de refutarlas. Bueno, es como una de las características de un modelo más de tipo dialógico. En esta parte de principales problemáticas, a ver, quiero partir también de algo que no pude decir en la exposición.
Cuando hacemos este tipo de análisis y reconstrucción tanto teórica como filosófica, como política para este modelo, nos tenemos que meter con una propuesta que es tanto política como es ética. Ojo, que no me estoy refiriendo a ese código de ética de la Sociedad Mexicana de Psicología, que es una cochinada, nadie lo lee y nadie se acuerda de cuáles son sus leyes, ¿no? Ni sus tratados. Aquí me estoy refiriendo a la toma de decisiones que uno, como terapeuta, asume en el momento en que entra en contacto con la subjetividad de otro individuo. Ajá, y entonces a eso le llamamos dilemas. Yo partiría del siguiente dilema, que es el que me ha servido para entender las diversas problemáticas que he visto ahí, ¿no? En la comunidad. Y este es un dilema que se le conoce como el dilema de la diferencia. La establece una politóloga, una filósofa americana que se llama Martha Minow. Martha Minow dice lo siguiente, a ver, tenemos que considerar que ante todas las personas existe una diferencia. Y yo tengo que reconocer esa diferencia. ¿Y cuáles me estoy refiriendo? ¿Se acuerdan que hablé de las estructuras sociales? Diferencias de clase social, de raza, de género, orientación sexual, condición geográfica. Ajá, esa es la diferencia. Yo tengo que reconocerla. Ajá, si no cometo un delito de derechos humanos, porque no estoy considerando a la persona. Pero ojo, no me puedo centrar en la diferencia para explicar toda la circunstancia. Es decir, yo pudiera afirmar de la siguiente forma, ¿no? Ah, yo entiendo que está esta compañera que es de Alaska. Digo, wow, o sea, perdóname, pero mi imaginario hegemónico es esquimales, o sea, no me imagino más. Pero, y ahí estoy partiendo de esta ceguera. Ojo, yo tengo que reconocer esta diferencia. Wow, me parece súper interesante que nos compartas desde allá. Pero yo no puedo afirmar así contundentemente en lo que es una afirmación, una sentencia, decir, es que como tú estás en Alaska, no nos vas a entender. Entonces, disfruta la clase, pero estoy seguro que no nos vas a entender. ¿Se entiende? Reconocí esa diferencia, pero aparte me centré en ella y cometí un acto de discriminación. En el caso que nos compartía Luz, el dilema de diferencia estaría operando en que tal vez esta chica dice, yo me asumo, o este chico, perdón, tengo que tomar en cuenta se tiene que tomar la verdad epistémica de esta persona, ¿no? Que dice este chico, mi familia no me entiende porque yo soy una persona trans. Ok, ahí está la diferencia. Pero asumirse la diferencia es, nunca me van a entender y nunca los quiero ver cerca y no quiero que estén al lado mío hasta que tomen 1500 cursos. Ajá. Entonces ahí cuando se está yendo a la otra parte, ¿no? Que a partir de esa diferencia genera una desigualdad social, ¿no? De decir, ni se me acerca. Claro, ojo, estoy partiendo de suposiciones porque no conocemos más elementos, ¿no? Pero por lo que sé, sería eso. Entonces, les recomendaría, ahí tuve la posibilidad de escribir un pequeñito texto y precisamente hablando de una persona trans que se suicidó. Lo publiqué en la UNAM, entonces si quieren también les puedo pasar, es de acceso gratuito y trabajamos mucho esta idea de lo que se le llama imaginación política, ¿no? Pero bueno, ay, Mauricio. Ay, tienes apagado tu micrófono, Rosana. Finalmente, sí, Mauricio Albores dice, excelente, Fausto. Agradezco que compartas este aspecto de salir del closet, entre comillas, porque si bien es visibilizarse, los contextos son totalmente distintos en todo el país y no todos tienen las redes de apoyo. Esto porque a veces es más el proceso de angustia del terapeuta porque él, ella, la consultante se confirme como la familia sociedad. Así es. Así es. Muchas gracias, Mauricio, porque precisamente luego nos vamos con la primera impresión. No, pues es ayudarle a que salga del closet cuando no necesariamente. De hecho, justo, y estoy como muy contento, el chico de Oaxaca que les decía, que de una comunidad y todo eso, empecé a buscar que en Oaxaca empezaron a haber como convocatorias sobre generación de derechos humanos y comunidad LGBT
y le mandé la dirección y todo para ver si lo aceptaban y resulta que lo aceptaron en ese curso y que pues está padrísimo, ¿no? Porque eso va a ampliar sus redes también de apoyo para saber qué hacer. Porque yo, aunque tenga las buenas intenciones, insisto, yo no sé cómo es vivirse como persona homosexual en Oaxaca. Tengo una pequeña experiencia bien desagradable en Guadalajara porque igual me invitaron a presentar, no era el libro porque en ese momento no estaba, un tema sobre diversidad sexual y terapia familiar. Y yo bien, ahora sí, bien confiado, sí, todo el mundo te acoge, todo el mundo te quiere, felicidad, todo, viva el mundo gay, ¿no? Casi, casi. Y saliendo con uno de estos ponentes, que es amigo mío, que me invita, no, pues vamos a un lugar, ¿no? Y fuimos con gente que estuvo en ese evento y ahí partí desde mi ceguera. Fuimos a un lugar que en primera ni me fijé que si había esta plaquita de que si se discrimina o no. O sea, y ahí es súper interesante, ¿no? Cómo nuestra seguridad se reduce a una placa, ¿no? Pero bueno. Entonces, al llegar a ese lugar, pues yo dije, pues yo en esta ceguera en que me sentí cómodo, me sentí como en casa, casi casi, acá en la Ciudad de México, y me puse a bailar con él. Hasta que él me suelta, espantadísimo, y me dice, es que 3 tipos se levantaron atrás de ti y ya venían para acá, vieron que te solté y ya mejor no. Yo no vi esa escena, pero con el simple hecho del testimonio, lo que él me comentó, sirvió para aterrarme. Porque nuevamente era yo no me fijé, yo no estaba viendo eso, yo no me percaté. Ahí está la parte de las cegueras. O sea, él que sí es de ese contexto, pues él se asustó y por eso hizo lo que hizo, ¿no? Pero pues yo partí de esa ceguera, me moví sin saber el contexto. Entonces, nuevamente, ahí está esa parte, ¿no? Hay que comprender los contextos de los cuales están estas personas y el por qué no se asumen o salen del closet, ¿no? Sí. Pues sin duda muy interesante, Fausto, pues nos compartiste cosas muy importantes, muy interesantes que van nos vas a apoyar nos estás apoyando con toda esta información para ser mejores psicólogos y ser más sensibles a lo que están viviendo las personas a las que tú has aludido tanto. Bueno, pues les pido a todos que podamos darle un fuerte aplauso ahí con con una reacción ahí a Fausto, muy merecido. Muchas gracias, Fausto. Así, mira, comenta Luz María, perdón, parece que el enojo es una defensa, otra chica, hija, hijo de una paciente que de pronto le llama por nombre de mujer. La respuesta es de agresión, la mamá dice, yo tuve una hija, no es fácil. Claro. Sí, es como para analizar con mayor tiempo, pero sí pensaría en el rector, en el eje rector como de estas pues, emociones, ¿no? Pero, híjole, a ver si luego echamos una llamadita, Luz. Pues, Digo, para no dejarlo así en ascuas. ¿verdad? Sí, te agradecemos muchísimo, Fausto, y las gracias a todos ustedes también por estar presentes y los seguimos invitando para la siguiente semana a la misma hora, bueno, y todos los lunes. La siguiente conferencia es Adherencia Terapéutica en Población Indígena, Intervenciones Psicológicas. Entonces ya estará la información ahí en la página, bueno, mejor dicho, ya está en la página, por si gustan inscribirse, sería con el mismo aire. Los esperamos. Bueno, y nos vas a proporcionar tu correo, Fausto, para que quienes quieran contactar contigo, por favor. Sí, por si no pueden bajar el correo, el libro. Te agradecemos mucho. Ay, es con minúscula, esa cosa. Fausto con minúsculas. .lamont@iztacala.unam.mx. Ahí está. HP User, felicidades, Fausto, y gracias por compartir tus experiencias. No hay de qué. Gracias por estar. Pues sí, muchísimas gracias a todos. Excelente noche. Que esté muy bien. Gracias. Muchas felicidades, Fausto, por tu trabajo y dedicación. Alejandra Blas. Ale, abracitos. Bye bye. Pues nos esperamos a que todo el mundo se despida. Si no, no nos desconectamos. Claro, nosotros al
Muchas Puede ser. felicidades.